partimos con la definición de un ETL, ¿no? Porque el Integration Services, dentro de toda esta herramienta, justamente lo que hace es el proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros una herramienta que te haga todo este flujo? Actualmente, bueno, desde ya hace un par de años que se viene abriendo las áreas de BI ya en casi toda organización, ¿ok? Lo que trata de manejar justamente esta área es poder trabajar con la data y disponibilizar información para una toma de decisiones, ¿ok? Entonces, lo que justamente dentro de este proceso nosotros vamos a ir a unos archivos de orígenes. Esos archivos de orígenes pueden ser de distintas fuentes, de distintas. Puede ser desde un archivo de texto, un sistema contable, un sistema web, un CRM, ¿ok? Un archivo de texto, CSV, y por ahí, no sé, un archivo .dat, ¿ok? Pero, digamos, todo sistema informático trabaja sobre un motor de base de datos. Y nosotros siempre vamos a manejar su fuente de dónde está alojado la data. Entonces, tenemos que ir a ese origen, consumir. Y luego, este consumo, por ahí José nos consulta qué son FLAT. Los FLAT son los archivos planos, ¿ok? Pueden ser un archivo de texto, un archivo .csv, que por lo general se confunde con un Excel, pero en realidad son archivos planos, ¿ok? Digamos, pesan menos y se disponibiliza justamente para que se puedan trabajar en cualquier sistema. Entonces, bastante se trabaja con lo que es archivos planos, lo que es también web, por ahí se trabaja con JSON, XML, ¿ok? Entonces, pero flat file hacen referencia a todos estos archivos planos. Ahí, José. Listo. Entonces, el ETL en sí, justamente, esta es una arquitectura, digamos, a ver, vamos a habilitar el Submit. Listo. A ver, esta arquitectura justamente puede ser la arquitectura de BI, ¿ok? Dentro de todo, una arquitectura puede ser general, que se maneja dentro de lo que es el BI, donde tenemos nuestros orígenes de datos, que es todo este primer flujo, que es nuestros orígenes de datos. Luego, deseamos cargar estos orígenes a alguna base de datos. Entonces, en ese proceso de construcción, Kaya se está haciendo una construcción a lo que es un warehouse, entonces nosotros tenemos que integrar la data. ¿Por qué? Porque pueden venir en distintas formas. Entonces, ese proceso de integración se llama justamente ETL, ¿ok? Extracción, transformación y carga. Ahora, esta no es una arquitectura, digamos, fija. Pueden variar las arquitecturas. Lo vamos a ver en qué pueden variar, pero esta es, digamos, una arquitectura la más clásica que puede haber, ¿ok? ¿Por qué? Porque el warehouse, una vez lo que se necesita construir un warehouse es para recolectar todo un almacén de datos. Este almacén va a servir a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el warehouse no trae tanta data transaccional, sino ya trae una data analítica, donde nosotros queremos analizar tal vez cómo va el flujo de ventas, cómo va el flujo de cobranza, cómo va el flujo de pagos, cómo va el flujo de ingresos, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, ya nosotros podemos tomar decisiones y podemos darlo o podemos utilizarlo dentro de una reportería, podemos utilizarlo dentro de un cubo, ¿ok? Un cubo viene a ser como un datamar, y un datamar
justamente es, digamos, una base de datos, pero que está justamente disponibilizada, pero para un área de negocio específica. En cambio, el warehouse es para todo, para toda la organización. Es una solución más completa. ¿Ok? Listo. Y el data mining, justamente ya en la apertura de áreas de analytics, es donde se hace la explotación de data mining, ¿no? Para sacar tal vez por ahí algunas predicciones, hacer algunos modelos estadísticos que podrías aprovechar justamente nuestra data del warehouse. Listo. Y posteriormente todo esto, ¿quién lo va a tomar o quién va a ser el usuario final? Los decisores, ¿no? Los decisores, los que van a tomar decisión. Puede ser de toda la organización o puede ser justamente de un área específica. Pero son ellos que necesitan esta información. ¿Ok? Listo, chicos. Por ahí, integración es lo mismo que normalizar. No, nos pregunta Wilder. No, no es lo mismo. ¿Ok? Normalizar, nosotros utilizamos esta palabra cuando hacemos bastante un modelo transaccional. Un modelo transaccional lleva todo sistema informático. ¿Ok? Si es que por ahí tú me dices, Oscar, yo quiero hacer un sistema de cobranza, ¿ok? Que justamente sea donde venga el usuario, esté el cajero y le cobre el de su DNI, haga el pago y todo esto se vaya se registre en un área de contabilidad y todo eso. Ok, eso es un desarrollo, ¿ok? Esto no lo hace BI, ahí hay que tenerlo bien claro. El área de BI no hace desarrollos de sistemas, ¿ok? No hace desarrollo de sistemas. El encargado de hacer el desarrollo de sistemas es el área justamente de sistemas, ¿ok? El área de sistemas. Entonces, cuando uno hace un sistema informático, necesita generar un modelo transaccional o un modelo relacional por ahí, ¿ok? Donde parte de un modelo lógico, un modelo físico, y luego ya tiene su modelo relacional, ¿ok? Dentro del modelo físico ya haces tú la transferencia a la base de datos. Listo. Entonces, cómo tú creas las tablas, cómo tú relacionas las tablas, cómo tú justamente validas que haya integridad en la data, entonces tienes que relacionar todas estas tablas. Y ahí justamente se usa el concepto de normalización de la data. Entonces, dentro de un modelo de datos, va a depender a qué lo estás orientando. ¿Ok? El modelo más antiguo que se manejaba, que se maneja incluso para el desarrollo del sistema, es el modelo relacional. ¿Ok? Que está orientado a la creación de sistemas informáticos. Pero si estás ya dentro de un área de BI, ¿ok? Hay otros tipos de modelos, como el modelo estrella, el modelo copo de nieve, ¿ok? Que lo vamos a ver. No te has registrado, ¿no? ¿Listo? Y por ahí, a ver, chicos, ya, creo que es. Ya, ahí le he desactivado el audio, si es que por ahí, para que no se graben en el video, no haya estas interferencias, pero si desean participar, levantan la mano y yo les activo el audio, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, dentro de BI, lo que nosotros vamos a manejar va a ser el modelo estrella, el modelo copo de nieve, y justamente es el lado contrario a la normalización. Para hacer estos modelos, nosotros tenemos que desnormalizar la data, ¿ok? Tenemos que generar redundancia de data. ¿Se va a generar más registros? Sí, se va a generar más registros. Pero los tiempos de respuesta, justamente en lectura de estos reportes, son mucho más rápidos con estos modelos. ¿Ok? Entonces, por ahí, Wilder, integración no es lo mismo.
Integración es justamente el flujo de datos que tú vas a hacer, ¿ok? Pero normalizar ya va un poco más orientado al modelado de datos, ¿ok? Listo. No sé si ahí quedó claro, Willer. Listo. José nos dice, Datamar es para un negocio específico, quiere decir para un área particular. Sí, por lo general ese es el concepto de Datamar. Cuando tú estás orientado solamente a generar digamos, una atención del negocio, pero que solamente va a ser una solución para el área de cobranzas, ok, puedes generar un Datamar, ok. Pero si tú quieres integrar el área de cobranzas con el área de logística, con el área por ahí de seguros, con el área de productos, con el área de negocios, entonces ya involucras todas las áreas de la organización, ya no es un datamar, sino van a ser agrupaciones de datamar que pueden formar un warehouse. ¿Ok, José? Listo. No, no, no. Datamar no es una sola tabla, ¿ok? Datamar justamente es todo digamos, todo un modelado de datos que pueden dar respuesta a un negocio específico, ¿ok? No va a ser una sola tabla. Por ahí puedes tener, dependiendo, vamos a verlo más adelante, lo que son las tablas de hecho, las dimensiones, ¿ok? Pero por lo menos deberías tener una tabla de hecho dentro de un datamar, ¿ok? Y las dimensiones va a depender justamente del negocio, del área que esté involucrado. Exacto, Jesús. Sí, es una solución para la empresa. El warehouse es una solución para la empresa, en este caso. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, no sé si es que tienen alguna consulta o duda, chicos, hasta ahí. Listo, listo. Entonces, las fases del proceso ETL, ¿ok? Las fases del proceso ETL son ya estas fases que le hemos mencionado, la extracción, la transformación y la carga, ¿no? Cuando hacemos extracción, justamente nos vamos a orientar a los orígenes de datos. Entonces pueden ser de distintos tipos, como acá vemos, ¿no? El Excel, el archivo flat, que por ahí me consultaron, XML, JSON, que por ahí pueden ser semiestructurada su data, ¿no? Puede ser también de una carpeta, de otro o del mismo motor de base de datos que estás usando, ¿ok? O de otros motores de base de datos, Oracle, por ahí Postgres, MySQL, incluso bases de datos antiguas, ¿no? Pueden ser FoxPro, ¿ok? Entre otras. Entonces, podemos extraer data de distintos orígenes. La base de datos Access, que algunas organizaciones aún lo manejan, y también pueden ser bases de datos de la nube, en este caso el Azure SQL Database. Para ello, sí se necesita instalar un complemento, ¿ok? Y también para algunas otras bases de datos, si es que no se tiene el conector, justamente hay un conector que es el ODBC, que es un conector nativo a las distintas bases de datos. Entonces, tenemos que descargar de cada, por ejemplo, Postgres, ¿no? U Oracle. Entonces, no, yo no tengo la conexión. Ok, descárgate el conector ODBC. Por ahí vamos a hacer una demo de ello para que ustedes también tengan en cuenta en qué casos podemos usar ODBC. Ok, la web por ahí. Listo. Entonces, en la primera fase es justamente donde yo realizo la conexión a estos distintos orígenes y que luego lo vamos a usar. Por lo general, si estamos trabajando dentro de con las áreas de negocio, siempre en las áreas de negocio van a tener archivos planos, que pueden ser textos, CSV, ¿ok? O por ahí Excel. Es lo más común que se maneja dentro de las organizaciones. Ahora, si es que tú estás extrayendo
datos del área de sistemas, ya vas a tener acceso a la base de datos. Pero la base de datos pueden estar en distintos servidores. Por ahí yo puedo tener instalado el SQL 2019, pero el área de sistemas maneja su servidor en el SQL 2000. Entonces, no vas a poder hacer justamente una consulta a ese servidor y traerte la data. Ni por linked server, tal vez por ahí tengas problemas, porque es otra instancia, otra versión, entonces no te dejan. Entonces, necesitas justamente esta herramienta, ¿no? Que puedas generar la conexión y puedas luego realizar la transformación de datos, que por ahí hay distintas tareas para transformar la data, ¿ok? Como hacer un campo calculado o una conversión de tipo de dato o un flujo justamente de alguna condición, ¿ok? Yo solamente quiero cargar los deudores que son de Lima, ¿ok? Entonces le das ese flujo, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, este tipo de dato que me está viniendo de la otra base de datos es un tipo de dato Unicode. Y mi base de datos, ya la tabla que está creada donde debo cargar, solo me soporta tipos de datos ANSI. ¿Ok? O mejor dicho, viene como nvarchar o nchar y mi tabla está como char o varchar. ¿Ok? Entonces necesito realizar estas transformaciones de tipos de datos. ¿Para qué? Para el último cargar, ¿no? Cargar a nuestro, en este caso hay un modelo estrella, justamente el del medio representa la FAC, la tabla de hechos, y los puntos van a ser las dimensiones, ¿ok? Van a ser las dimensiones. Listo. Listo, chicos. Entonces, no sé si es que hasta ahí, a ver, hay alguna consulta. ¿Qué es Unicode? Son los tipos de datos que vienen, es un tipo de dato en realidad, es la configuración de tu tipo de dato, hijos. ¿Ok? Los Excel, por ejemplo, cuando tú extraes la data desde un Excel, esta data es de tipo Unicode. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se diferencia un poco el tipo de dato ANSI del Unicode? El Unicode pesa más, porque te soporta más caracteres. A veces, si tú estás trabajando con una empresa china, por ejemplo, asiática, ¿ok? A veces vas a tener productos con nombres o símbolos chinos por ahí. Entonces, necesitas generar un tipo de dato Unicode para que te pueda soportar estos símbolos. ¿Ok? Porque si lo declaras con un tipo de dato ANSI, no te va a soportar. Entonces, por ahí, si alguien está trabajando en alguna organización que es por ahí China, no sé, pues Huawei, Xiaomi, ¿ok? Tal vez compartan data con una empresa o una organización que está en Asia, ¿no? Y por ahí la base de datos que pueden transferir, justamente para no perder esta data, necesitan tener su tipo de dato en Unicode. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se tomaría los datos de un RP? Por ahí va a depender, Jesús. ¿Por qué? Todo RP va a tener una base de datos, ¿ok? A donde va a apuntar. Tú no necesitas tanto meterte al RP, sino necesitas apuntar a la base de datos, donde está alojando esa información. Tal vez este RP puede exportar la data, o puede ser un RP cerrado, ¿no? No tienes acceso, nada. Simplemente puedo exportar la data. Y esto me lo arroja en un archivo de texto. Ok, entonces tal vez haya alguna tarea que exporte la data y lo deje en un archivo de texto, un archivo de salida. Lo que yo voy a consumir o los datos que yo voy a tomar de ese RP va a ser del archivo de texto. ¿Ok?
o el RP está apuntando a una base de datos Oracle y ahí se está guardando la información. Entonces yo tengo que tomar los datos del Oracle. ¿Ok? En los reportes, a ver, dice de cada área. En los reportes de cada área. Ahí Jesús, es la segunda consulta, sí, no la entendí. ¿Ok? Ahí José nos consulta si en la fase de transformación veo el paso del merge join. Cliente, si me imagino de los queries del SQL join, ¿a eso se refiere? Sí, 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 sí. Sí, José, a eso se refiere. ¿Ok? A eso se refiere. Listo. Ahora, para hacer un merge join, yo tengo que saber qué tengo que hacer primero. Entonces, por acá, necesitas ordenar la data. Entonces, si tu data viene desordenada y no le aplicas un sort, que lo vamos a ver, justamente tu merge join no va a funcionar. O tal vez funcione, pero tu cruce no va a ser el que realmente esté relacionado. Entonces, te va a devolver cualquier cosa. Entonces, hay que tener también cuidado de eso. ¿Ok? Listo, José. Listo. No sé si es que hay alguna consulta adicional, chicos. ¿No? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es el SQL Server Integration? Eh, Justamente es una plataforma, ¿ok? De Microsoft que está orientada a realizar el proceso o procesos ETL, ¿ok? Dentro de estos procesos, ahora, para un poco darles alcance, no es la única herramienta, digamos, a nivel empresarial. Hay distintas herramientas. ¿Como quién? Como el PDI de Pentaho, ¿ok? Por ahí informática, por ahí puede ser el del Oracle, también está el Data Integrator, entre otros, ¿ok? Los que más he manejado son Pentaho, por ahí algo de Oracle, por ahí y más lo que he manejado es el Integration Service, ¿ok? Entonces, cada uno por ahí sí tienen algo específico que se puede variar, pero en realidad todos tienen las tareas suficientes para hacer todos estos flujos de datos. Ahora, va a depender justamente de la organización, ¿ok? Antes, el Integration Services un poco era más usado en tema de licencia, ¿no? ¿Por qué? Porque era todavía de manera free, ¿ok? Sin embargo, ahora ya viene dentro del Visual Studio, donde uno lo puede aprovechar también, ¿ok? Las otras herramientas que también eran libres, también ya lo han pasado, lo han comprado, como el PDI de Pentaho, ya no es free, sino también ya tiene su cobro, ¿ok? Pero por ahí el SQL Server, el Integration, justamente también lo usan ahora que está en la nube, lo que es la base de datos Azure, siguen usando lo que es Integration Service. Y por eso justamente lo vienen actualizando, lo vienen mejorando, van sacando características nuevas. ¿Ok? Listo. Entonces, yo puedo generar flujos o scripts dentro del Integration Services, puedo generar acá uniones, ¿ok? O combinaciones de distintos flujos. Luego puedo hacer un split que justamente es una condición, que es lo que yo quiero que pase, nada más, ¿ok? Y ahí es donde se forma el proceso ETL, ¿no? El primer proceso es la extracción, la transformación y tu carga, ¿ok? Listo. A ver, el LSQL está dentro del Integration Services, ya. Ahí el PLSQL Builder, digamos,
digamos, el lenguaje nativo del SQL justamente es el Transact SQL, ¿ok? El Transact SQL. Ahora, cada compañía, en este caso, Microsoft, y por otro lado, Oracle, cada uno ha sacado como su, digamos, su versión de este lenguaje, ¿ok? Su propio dialecto. Entonces, dentro de Microsoft, lo que se maneja es el SQL Server, por ahí, ¿ok? Donde, si es que hemos trabajado con bases de datos de SQL Server, por ahí vamos a saber que hay algunas sentencias que son diferentes al Oracle. Mientras tanto, el Oracle justamente ha sacado su dialecto, que es el PL-SQL, ¿ok? Que son lenguajes de SQL. Lenguajes, por ahí se podría decir, lenguajes de programación de SQL, pero que cada organización siempre va a sacar sus propios funciones, sus propias sentencias, que agregan al SQL nativo, ¿ok? Y justamente el SQL, el PL/SQL, no es que esté dentro del Integration Services, digamos, pero yo puedo, justamente, si apunto a un motor de base de datos que es Oracle, yo puedo realizar lenguaje de PL/SQL y puedo utilizarlo dentro del Integration Services. ¿Sí? Listo. Ahí James nos pregunta, ¿de qué forma el Integration Services se complementa con el Analysis Services? Ok. En realidad son digamos, distintas herramientas, pero sí se complementan. ¿Por qué? Porque el Analysis Services lo que hace ya es la explotación de cubos, la creación de data mart, la creación de warehouse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú construyes un modelo justamente de un data mart o cómo haces la carga a ese data mart? Lo haces con el Integration Services. ¿Ok? ¿Cómo haces la explotación y ya añadiendo jerarquías, distintas vistas dentro de un cubo, dentro de un warehouse? Lo haces dentro del Analysis Services. ¿Ok? Entonces, se complementan porque el Integration Services va a ser la carga, justamente, y el Analysis Services ya hace la explotación de toda esta información, de todo este cubo, o de todo este data mart o warehouse que puede haber. ¿Ok? Listo. Alfredo, ¿puedo conectar tipo de fuentes, cualquier tipo de fuentes con Integration? Por ejemplo, sí. Sí. Justamente, no van a ser nativos los conectores ahí, Alfredo. Del Oracle tal vez sí, porque es el OLDB que se maneja para Oracle y para SQL Server, pero el MySQL y el Postgres no manejan tanto este conector nativo, y por ahí, pero podrías usar el conector ODBC, ¿ok? El ODBC configuras, va a haber una configuración justamente que tú puedes hacer. Ahorita vamos, que vas a tener acá en el Windows y ahí agregas esa configuración. A ver, te activo el audio por ahí, Alfredo. A ver, espérame. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. La consulta era si también permite bases de datos no relacionales, ¿no? No SQL. Ah, ok. Dentro del no SQL, justamente lo que podemos cargar pueden ser el XML, el JSON, estos tipos de datos, ¿ok? Pero los no, digamos, relacionales como tal, no. Dentro del integration no te soporta, ¿ok? No te soporta. Por ahí sí puedes hacer, no sé, pues con un MongoDB se podría llegar a una data estructurada, vas a otra fuente y después ya esa fuente que lo ha estructurado recién lo cargas con el integration, que podría ser todo un flujo también, pues, ¿no? Por ahí.
pero dentro del Integration Services no. ¿Ok? Listo. Perfecto. Wilder, ¿veremos SAS? No, SAS no está contemplado dentro del curso, ¿ok? Pero lo que sí vamos a ver va a ser la construcción del modelo estrella, la carga, el poblado de datos a este modelo, y por ahí podemos consumirlo de manera rápida de un Power BI, ¿no? De un Power BI, que también es un consumo directo, ¿ok? Por ahí podemos ver de manera rápida. Ir respondiendo, sí, de hecho, preguntas de negocio, pues, ¿no? ¿Cuántas ventas se hicieron tal vez dentro de la semana? ¿Qué día se vendió más? ¿Qué? Entonces, todas estas preguntas son preguntas de negocio. Entonces, es lo que debe responder justamente un Datamar, un web. ¿Ok? Listo. No sé si es que tienen alguna consulta, chicos, adicional. Ok, entonces continuamos. Los elementos del Integration Service. ¿Ok? Dentro de los elementos, nosotros vamos a tener justamente dos flujos. ¿Ok? Va a haber dos flujos dentro del Integration Services. El primero va a ser el Data Flow, que es el flujo de datos. ¿Ok? Y dentro del flujo de datos, el Control Flow, que es el primero, no es el Data Flow, el Control Flow, que es el flujo de control, que va a ser lo principal. Y dentro de este Control Flow, nosotros vamos a tener el Data Flow, que el Data Flow sí va a ser el flujo de datos. Y nosotros, ¿dónde hacemos el proceso ETL? Siempre se hace dentro del flujo del Data Flow. ¿Ok? Acá se hace lo que es la extracción, la transformación y carga. Ahora, dentro del flujo de datos, o mejor dicho, fuera del flujo de datos, que es el flujo de control, nosotros vamos a tener distintas tareas, ¿ok? Y que estas tareas están orientadas más a, digamos, a, a un nivel de programación, a nivel de, por ahí, de tareas específicas, de movimientos de archivos dentro de Windows, podría manejarse, ¿ok? Listo. Ahora, nosotros vamos a poder administrar todas las conexiones, ya sea a nivel de paquete o a nivel de proyecto, ¿ok? Las tareas, cada flujo que nosotros agreguemos, cada flujo va a ser una tarea, cada flujo, ¿ok? Ahora, el flujo de control justamente es el primero, donde vamos a trabajar, ¿ok? Luego, dentro del flujo de control, nosotros podemos incluir un flujo de datos. Ahora, en este flujo de control, nosotros para hacer algunas secuencias repetitivas, podemos agregar contenedores. Contenedores, y todas estas tareas se desarrollan siempre dentro de un paquete, chicos. Entonces acá vemos un poco lo que es la arquitectura, justamente lo que está en la parte de arriba es del eh, flujo de control, ¿ok? Y dentro del flujo de control podemos agregar una tarea que sea de data flow, tipo data flow, y ahí podemos agregar otros flujos. Y estos flujos corresponden ya a una extracción, transformación y carga. ¿Ok? Listo. Ahora, acá está justamente el Integration Services. A este Integration Services nosotros vamos a generar un paquete, y este paquete tiene la extensión DTSX, ¿ok? Que es un archivo como si fuera un archivo, un Excel, ¿ok? Va a ser un archivo. Listo. Ahora, hay dos maneras de que nosotros lo podemos trabajar, justamente, o podemos desplegar este proyecto de, de Integration Service. Puede ser direccionando justamente al mismo archivo, o podemos direccionar mediante una configuración en el job, ¿ok?
Entonces, en el job lo podemos ejecutar desde el mismo archivo o podemos configurarlo dentro del job. ¿Ok? ¿Por qué es el MSDB? Justamente el MSDB es la base de datos que tiene el SQL Server, que solamente está disponibilizada para todas las configuraciones del agente SQL, ¿no? Y el agente SQL, ¿qué es? Justamente es donde se configura todas las tareas de trabajo o conocidos como jobs. ¿Ok? Listo. Luego aquí dentro del paquete justamente hacen un flujo, ¿ok? Un flujo que pueden ver tareas, contenedores, ¿ok? Conectores, event handler, que son eventos, por ahí puede haber distintos tipos de eventos, ¿ok? El flujo, cuando hay un error, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Quiero enviar un correo de alerta, quiero guardar un log dentro de alguna tabla, ¿ok? Y estos tipos de eventos pueden ser justamente después de que ocasiona el error o después de que se ejecutó cada tarea. Entonces, vamos a ver también lo que es los eventos, ¿ok? Y dentro de cada evento podemos hacer también distintos flujos. Listo. Entonces, y en el data flow no hay mucha, digamos, sí tienen distintas tareas, pero el flujo principal que hace un data flow es la extracción, transformación y carga. ¿Ok? Listo. Por ahí, el MSDB. Ok, miren, por ejemplo, cuando nosotros abrimos una base de datos, ¿ok? Su SQL Server, en este caso, ustedes tienen base de datos propios del sistema, ¿ok? Yo me estoy conectando a mi base de datos y miren, por ejemplo, no tengo ninguna base de datos eh, por parte del usuario. Sin embargo, ustedes acá tienen 4 bases de datos que se generan por defecto y estas bases de datos son propias del sistema. Entonces, la principal es el master, ¿no? Ahí está guardado todo lo que tiene tu SQL Server, ¿ok? O cada vez que tú creas una tabla, va un registro al master. Ahí. Se ha creado esta tabla, la hora tal, los campos tal, ahí se guarda. Listo. Tienes otra base de datos, que es el model, justamente que guarda plantillas. Cuando tú haces una creación de alguna base de datos, sin definir los parámetros, debe especificar el tamaño, la ruta, el crecimiento, ok. ¿De dónde toma esa plantilla? Del model, ok. La TNDB, cuando trabajamos con temporales, justamente, ¿dónde se guardan estas tablas temporales? La TNDB. Y tenemos la otra base de datos, que es la MSDB, ¿ok? La MSDB, justamente, cuando nosotros configuramos un job lo configuramos acá, dentro del agente SQL, ¿ok? ¿Qué configuramos? ¿Qué pasos quiero seguir? ¿En qué horario se van a ejecutar? ¿Ok? ¿Cuál va a ser la secuencia? ¿Ok? ¿Cuál va a ser, digamos, la frecuencia también? ¿Ok? Entonces, todas esas configuraciones que tú haces en el agente se guardan dentro del MSDB. ¿Ok? Dentro del MSDB. Entonces, justamente, tú cómo ejecutas un paquete del Integration Services, puedes ejecutarlo desde un job o directamente desde el archivo. ¿Ok? Entonces, eso era lo que refería a la base de datos MSDB. Listo. Listo, chicos. ¿Tienen alguna otra consulta o duda? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, continuamos. ¿Ok? Continuamos. Ahí habían algunos compañeros que estaban instalando. Si es que tienen alguna consulta, duda de instalación, eh, lo avisan, ¿ok? Creo que la mayoría ya tiene instalado el motor de base de datos, que es el SQL Server, y también tienen el Integration Service, ¿ok? Listo, Jesús. Entonces, nada, acabamos, no sé, unos 10 minutos la parte teórica, y por ahí ya vamos a empezar a utilizar justamente el Integration.
¿Ok? Te aparece un error en el SQL, en el motor del SQL. Ok, ¿qué te parece ahí, justamente, Jesús? Ok, si puedes mandar tu captura tal vez por acá o por el chat del grupo, normal, para poder ayudar, ¿ok? Pero por lo general, el SQL tienen que instalar la base de datos y por ahí el Integration Services, justamente, ¿no? ¿Qué pasó? Listo, chicos. Por ahí no sé qué pasó. No fue la señal, por ahí no sé. Pero ya bueno. Ahí Jesús, el error, ¿nos comentas para, ok, a ver, ya este es en Microsoft, ok, reinicia tu máquina, ok, parece que esto ya es en el Management Studio, ¿no tienes ya instalado un Management por si acaso? Justamente nos dice que necesitas ahí, para que te hagan los cambios, necesitas restaurar. ¿Ok? Tenías el SQL 2014. Ahí, tenías el management, justamente de eso. Entonces, por ahí, desinstálate el management anterior, ¿ok? Y reinicia tu computadora y instálate este management, ¿ok? Listo, ahí te damos acceso. Así que no te preocupes. Listo. Listo, chicos. Entonces, si es que alguien igual tiene alguna duda de la instalación, por ahí lo comento. ¿Ok? No te dejaba instalar el de 2019 y por eso lo desinstalaste. Ajá, sí. Siempre, chicos, cuando hacen una instalación de SQL, de Visual, por ahí, reinician su computadora. ¿Ok? Reinician para que ahí actualicen los servicios. Siempre, siempre. ¿Ok? Listo, listo. Listo, Jesús. Ahí te damos acceso, no te preocupes. Listo, chicos. Entonces, ahí José, a ver, hay una consulta. Nos dice, en el gráfico al que hace referencia los tags y container, ¿ok? Sí. ¿A qué hace referencia? En el gráfico, ¿a qué hace referencia los tags y los containers? No, esos, todo eso está dentro del flujo de control, ¿ok? Puede ser, no sé, pues, el primer task, por ahí podríamos generar una limpieza de tabla, ¿ok? El container puede ser una carga de distintos archivos de Excel, ¿ok? Yo tengo eh, las ventas que he realizado del periodo 2022, pero desde enero, y tengo los cierres mensuales, y recién lo estoy trabajando ahora, entonces tengo que cargar el cierre de enero, febrero, ¿sí? Hasta agosto. Entonces vas a tener 8 archivos. Entonces el contenedor justamente te puede hacer una
un repetitivo, un flujo repetitivo de cada archivo. ¿Ok? Por el otro lado, no sé, de acá, puede ser un flujo que vaya guardando algún log de datos. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente una plantilla, pero acá no hay ningún nombre específico. Por ejemplo, yo puedo crear una carpeta en una tarea. La otra tarea puedo justamente copiar un archivo o descargarle un FTP. ¿Ok? Entonces pueden ser distintos flujos. Que lo vamos a ver justamente cuando ya abramos el Integration Service. Y esos están en los Store Package del SQL. Y esos están en los Store Package del SQL. ¿Ahí a qué te refieres? ¿Sobre los procedimientos almacenados? ¿O sobre el catálogo, la base de datos de catálogos del Integration Services que habilitamos dentro del SQL Server? Entonces nosotros podemos habilitar acá el Integration Catálogo. ¿Ok? El catálogo. ¿Ok? Y acá podemos agregar todos los paquetes. ¿Ok? Listo. Listo, José. Listo. ¿Ok? Pero si te referías a procedimientos almacenados, o sea, dentro de cada tarea puedo agregar un flujo que es el SQL Task, ¿ok? Y puedo llamar, ¿ok? Puedo llamar mediante alguna consulta simple o mediante una función, un procedimiento, ¿ok? Listo. Listo, chicos. A ver, seguimos entonces. No, gracias a ti. Listo. Entonces, ¿qué es un paquete? ¿Ok? Integration Services, chicos, trabaja sobre paquetes. ¿Ok? Siempre trabaja sobre paquetes. Entonces, el paquete justamente es la herramienta donde nosotros vamos a construir toda la integración de datos. ¿Ok? Y un paquete contiene distintos, aparte de las tareas que ya hemos mencionado, pueden contener variables, parámetros, conexiones, en este caso, controlador de eventos, que justamente eran los event handler, ¿ok? Entonces, todos estas distintas herramientas va a ir configurado dentro de un paquete. Listo. Entonces, ya, el administrador de conexiones, ¿no? El administrador de conexiones que nosotros vamos a manejar dentro de Integration Services, chicos, es a dos tipos, ¿no? Lo habíamos mencionado, que puede ser a nivel de paquete y puede ser a nivel de proyecto, ¿ok? Al igual va a ser los parámetros también. Hay parámetros a nivel de paquete y otros parámetros a nivel de proyecto, ¿ok? Entonces, acá los tipos de conexiones justamente es cuando ustedes hacen un importar datos de algún SQL, justamente les va a traer la misma vista de un administrador de conexiones, donde ustedes seleccionan el proveedor, ¿ok? Luego seleccionan el nombre del servidor, en este caso, como seleccionó un OLEDB, le habilita el nombre del servidor. Pero acá pudo ser, no sé, pues un Excel o un Access. Entonces ya no te va a pedir un nombre del servidor porque el Access no tiene una autenticación de servidor, sino te puede pedir la ruta del Access. ¿Ok? Y puedes haber configuraciones. ¿Por qué? Porque un Access puede tener contraseña o no puede tener contraseña. Entonces ya sería otro tipo de configuración. Entonces, pero acá como está haciendo referencia a un OLEDB nativo, o sea, tu base de datos SQL, ¿ok? Tú tienes que por ahí tener el nombre del servidor o el IP, ¿no? El IP y justamente decir la autenticación, si se va a autenticar con Windows o con SQL, la autenticación del SQL. Si es SQL, le van a pedir usuario y contraseña, ¿ok? Y luego van a seleccionar la base de datos.
¿no? De la tabla que van a extraer, ¿ok? O el flujo que ustedes van a ejecutar, en qué base de datos va a ser. ¿Ok? Entonces, acá tienen que seleccionar la base de datos. Listo. Prueban conexión y si resulta todo satisfactorio, está bien. Listo, chicos. Entonces, y esto es importante. A ver, por ahí nos dice, ¿cuáles son las consideraciones para optar a hacer proyectos o por paquete? Listo. Cuando nosotros hacemos a ver, vamos a retroceder un poquito. Ok. ¿Cuál es lo más óptimo, no? Siempre va a haber estas consultas cuando nosotros estamos generando dónde creo la conexión, a nivel de paquete, a nivel de proyecto, dónde creo el parámetro, nivel de paquete, a nivel de proyecto. Y justamente siempre es un depende, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú estás realizando, digamos, estás construyendo una solución que vas a tener varios paquetes, ¿ok? Varios paquetes, y vas a utilizar la misma conexión siempre a una base de datos que es fija, ¿ok? Entonces, crea justamente la conexión a nivel de proyecto, ¿ok? Crea a nivel de proyecto. Pero si un paquete es específico y solamente realiza una extracción de un Excel de ventas, ok, ese conector justamente que hagas al Excel, no lo hagas a nivel de proyecto, porque si no en todos los paquetes vas a tener vista de ese conector. Entonces, por ahí sí te diría que lo trabajes a nivel de paquete, no de proyecto. ¿Ok? Entonces va a depender bastante de qué tanto uses ese conector. Si va a ser para distintos paquetes o para un paquete específico. Y ahí tomas la decisión. Listo. Entonces, ¿dependerá dónde apunte el conector? No, dependerá de qué tanto uses esa fuente. Si es que lo usas en todos los paquetes, ok, genéralo la conexión o la configuración de conexión a nivel de proyecto, ok. Pero si solamente tú vas a usar la carga de Excel en un paquete específico y siempre en ese paquete específico, no en los demás paquetes, entonces solamente genéralo a nivel de paquete, no a nivel de proyecto, ¿ok? Y ahorita cuando entremos justamente a generar la configuración, ahí vas a ver que por ahí nos puede ayudar un poco a nivel de proyecto y en qué casos incluso nos puede incomodar y por ahí decidir por generar a nivel de paquete. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, Santos nos dice, ¿cuál es la diferencia entre origen OLEDB y ODBC? ¿No? OLEDB y ODBC. Por ahí dijo A2DB. 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 Entonces, ya. El A2DB, justamente, cuando tú trabajas, por lo general, dentro de un servidor, ¿ok? Y eres del área de BI, ¿ok? Entonces, lo que te van a dar justamente permisos dentro de tu servidor va a ser conectores de bases de datos, ¿ok? Y el OLEDB cumple, listo. Pero no te van a dar justamente, tal vez, no digo que se va a cumplir para todas las organizaciones, sino para algunas, ¿ok? Pero por ahí puedes chocar de que no te den licencia para, digamos, sistemas de desarrollo. Por ejemplo, tú eres el área dentro de banca, ¿ok? Dentro de banca, tú estás trabajando en el área de BI. Perfecto. Y siempre para gestionar tu propio servidor vas con sistemas. Dices, yo como área de BI
trabajo con bastante data, bastante información, necesito mi propio servidor. Listo. Ahora, te habilitan tu propio servidor. Ya tienes tu propio servidor y ahora vas a solicitar que te instalen los programas correspondientes, ¿no? Entonces dice, yo quiero que me instales el Data Tools por ahí. Ok, te instalan el Data Tools. Luego vas a pedir, ok, pero yo quiero el C#, un lenguaje de programación justamente de Microsoft, ¿no? El C#. Entonces, necesito que me instalen el C#. Y por ahí sistemas puede decir, no, ¿por qué? Porque tú no haces desarrollo. Tú solamente trabajas sobre datos. Pídeme licencia de Power BI, de Reporting Services, de, no sé, por ahí de Tableau, pídeme licencia de, por ahí, ClickView, ¿ok? Yo te voy a dar, porque tú eres BI. Pero no me pidas licencia de un lenguaje de desarrollo, porque no, ustedes no deben hacer desarrollo, ¿ok? Entonces, el conector ADO justamente apunta a Visual Studio. Entonces necesitas tener instalado este programa, el Visual, pero con un lenguaje de programación. Entonces, si es que tú trabajas en consultoría, a veces en tu máquina, chévere, va a trabajar, ¿no? Porque uno en su máquina le instala todo, pues, ¿no? Y peor, si es que trabaja con Lacto y viene consultoría, bueno, tiene todas las herramientas, pues, ¿no? Tiene tu Visual, tienes tu Java, tienes tu Oracle, tienes tu ASP.NET, ¿no? Tienes todo y tienes licenciado, todo y ya. Y te va a trabajar, ¿ok? Yo le generé un conector ADO, ¿ok? Y me funcionó. Pero tú tienes que desplegar ese proyecto, ¿no? Tienes que desplegar en el servidor, justamente en este caso del usuario o del cliente que es Bank, ¿ok? Y al momento que vas a pasar, uy, me funciona chévere mi proyecto, voy, le mando por correo y yo mismo lo traspaso o le doy al DBA y el DBA hace el despliegue de tu proyecto. Y él no va a revisar tu código, porque no es su tarea. Tú le tienes que dar ya todo, ¿no? Todo simplemente para que él copie, pegue y funcione. Y configure lo mucho los jobs, ¿ok? Entonces, cuando va a pegar, justamente como su servidor no tiene este conector, se va a caer. Se va a caer. Entonces, por ello, debemos apuntar al conector OLEDB ahí. Y no al lado, porque te van a pedir una licencia, ¿ok? De un lenguaje de programación, en este caso el Visual Studio. Entonces, por ahí se te puede caer. Entonces, en algunas organizaciones sí, ok, yo soy de BI, hago flujos, pero pertenezco al área sistema. Ah, tal vez ahí sí te soporte, pero en algunos casos no te va a soportar. Ahora, ¿hacen lo mismo? Sí hacen lo mismo, ¿ok? Hacen lo mismo. Pero por ahí justamente tienes que saber en qué momento puedes aplicar el ADO, si es que estás trabajando con sistemas, tal vez, y haces integración con sistemas informáticos, ok, listo. Pero si es dentro del flujo mismo del integration y son a base de datos, a nivel de base de datos, tranquilamente usas el OLEDB, ¿ok? Listo. No sé si es que hay alguna consulta adicional, chicos. Ok. Entonces, ahí Jesús, nada, Jesús. Hemos avanzado solamente por ahí, creo que quedaste en los flujos, ¿ok? Que es un paquete, la definición y el administrador de conectores. Listo, eso igual, lo validan siempre en el video que ha grabado, así que no te vas a perder de nada. Listo. Los tipos de datos en Integration Services, chicos, ¿ok? Dentro de Integration Services se maneja distintos nombres en los tipos de datos. Y por eso este cuadro nos ayuda un poco a saber qué tipo de datos podemos definir, ¿ok? Por ejemplo, el bool, que está definido dentro del Integration Services, es justamente el tipo de dato bit que se define en el SQL Server, ¿ok?
El DTCY, que hace referencia al currency, ¿ok? Es justamente el money en el SQL, ¿ok? El DBDate es al date, el DBTime al timestamp, el DBTime2 al time y el DBTimestamp al datetime, ¿ok? Y así. Yo puedo guiarme justamente. Por ejemplo, yo voy a cargar un tipo de dato entero. Ah, ok. En integration tienes que hacer justamente referencia a tu DTI4. Por lo general, los 4 son los normales, ¿ok? ¿Cómo los normales? Por ejemplo, el R4 es el real, ¿ok? Pero el I4 es el entero, ¿ok? Por ahí puedes encontrar el UI4, el UI8, el R2, el R8, que en este caso sí es el float, ¿ok? Pero eso ya va a depender de algún otro tipo de dato, ¿ok? Pero por lo general los I4 son los normales. Ahora, por ejemplo, si tú le defines un DTI2, pero estás ingresando un número de 10 dígitos, ¿ok? O de 9 dígitos, se te va a caer, pues, ¿no? Porque esto solamente soporta a un small int. Y el small int está fuera de esa referencia. Entonces, le tienes que definir con un DTI4. ¿Ok? Los tipos de datos, ¿cuál es la diferencia de los tres time? Los tres time. Ok. Este solamente es para fecha. Este es para una hora justamente larga. ¿Ok? Este es para una hora normal. El datetime, justamente, estos dos tipos, que en realidad te soporta casi lo mismo, solamente que uno creo que te define horas, minuto y segundo, y luego con 3 milisegundos, ¿ok? El otro fijo. Entonces, son ellos. Son ellos. Es digamos, fecha, hora larga, hora, ¿ok? Y así. Ahora, nosotros, por lo general, ya va a ser un poco más de diseño, pues, ¿no? Pero los generales son el de timestamp, el date, ahí, ¿ok? El time también podemos tomar justamente esta de manera fija, ¿ok? Pero dentro de todo motor de base de datos, siempre hay distintos tipos de datos, ¿ok? Distintos tipos de datos que incluso no lo manejamos todo, ¿no? Pero sí tenemos que saber por ahí en qué caso, ¿no? Por ejemplo, un char, un bar char, ah, ok, tienes que definir tu tipo de dato de TCTR. Estos son los nchar, nvarchar, los Unicode. Ah, tengo que utilizar el DT WSTR, ¿ok? Listo, listo, chicos. Entonces, este cuadrito sí nos va a ayudar, sí nos va a ayudar. Por ahí les diría que lo guarden o lo tengan a la mano, justamente cuando vamos a hacer alguna transformación de algún tipo de dato, podemos ir a esta fuente. ¿Ok? Listo. Listo, chicos. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede construir dentro del Integration Services. Esta es la vista, ¿ok? Pero nosotros vamos a ir justamente a la misma herramienta, ¿ok? Listo. A ver, hay una consulta, por ahí nos dice, la detección del tipo de dato dependerá de la tabla de origen y el integration le dará su equivalente. En algunos casos, ¿ok? Pero en algunos casos sí vamos a realizar la transformación. Por ejemplo, de un Excel, si es que estás importando, ok, si los datos son numéricos, por ahí les va a poner como floor, no los va a definir tal vez como entero, ¿ok? Como que te define estas dos categorías nada más, float y fecha, y también lo que es texto, pero en texto siempre te va a dar de formato WSTR. Si es que es de archivo de texto, estás realizando una importación,
por ahí todos lo va a leer como un bar chart de 50. Entonces tú le tienes que hacer la transformación. ¿Ok? Entonces, no necesariamente le va a dar la transformación. En algunos casos sí puede hacerlo, pero hay justamente para que tú le pongas, incluso le digas, ok, quiero que mapee, ¿no? Los 100 primeros registros y de acuerdo a ello, asignale un tipo de dato. Sí, sí tiene esa opción, ¿ok? Pero como te barre una cantidad de registros, tal vez por ahí, si tu data son millones, por ahí puede haber algún error. Entonces tú tienes que tratar la data. Y justamente la herramienta de Integration Services es para un poco tratar esta data. ¿Ok? La mayoría, cuando hacemos un proyecto justamente de BI, la parte que más demora es esta, chicos, la transformación de datos, la carga de datos, todo el flujo de carga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuente puede venir errónea, los datos pueden venir malos, los archivos pueden venir en distintos formatos, con distintos nombres. Entonces, dentro de todo ello, también nosotros tenemos que eh, acostumbrar al usuario a que comparta justamente la data o los archivos bien definidos. Como tú lo defines, ok, se tienen que, digamos, acomodar estos datos, no que esté todo de manera estructurada, sino, ok, si va a ser ventas, ok, siempre define ventas guión 2022-08 en este formato, ok, con ese nombre. ¿Por qué? Porque dentro de esa carpeta pueden haber otros archivos Excel. Y si yo digo que barra todo, me va a dar error. Entonces, tengo que justamente darle una estructura a los nombres, a las cabeceras, ¿ok? Si me estás dando 10 campos, ok, dame 10 campos siempre, ¿no? No me vas a agregar por ahí un campo de más o el campo lo vas a mover, entonces la data por ahí también es, digamos, reestructurar tu desarrollo. Entonces, por ahí tenemos que, en esos casos, sí necesitamos un poco al usuario orientarlos y guiarlos para que te den, ¿no? El formato correcto. Pero no, tampoco le vamos a decir, ok, mira, yo quiero que, ¿cómo viene este archivo en Excel? Ya, yo no quiero en Excel, quiero en un archivo CSV, tabulado por punto y comas, y que primero ponle este colorcito. No, no, tampoco, pues, ¿no? Porque el usuario va a decir, más me demoro en hacerte esto, ¿no? Simplemente el usuario tiene que ser también rápido. Ok, copia, pega, y ok, y pega los 10 campos. Nada más, en el formato que tú definas. Si es texto, texto. Si es Excel, Excel. Ok, listo. Entonces, para ambas partes tiene que ser justamente, eh, tiene que ser la data consistente y también no tienen que demorarse tampoco en construir, ¿no? Listo. El CIS le dará su equivalente, por ahí, no, exactamente no le da su equivalente, ¿ok? Justamente para eso se hacen las transformaciones. Pero sí te ayuda que te pueda dar alguna opción, ¿ok? Pero siempre vas a tener que validar, siempre, por ahí, ¿ok? Listo. Pero no es que te vas a demorar tampoco, va a ser rápido, ¿ok? Listo. Uno ya cuando trabaja con datos, chicos, se va acostumbrando a los datos y va sabiendo, este campo no sé, pues es fecha de gestión. Ok, si es fecha de gestión, debe tener fecha y hora, no me vas a mandar fecha y hora, o fecha sola, mejor dicho, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás trabajando, te vas empapando un poco de los datos, justamente y ya sabes, ok, de acuerdo a las cabeceras, este es el formato correcto, correcto y correcto. Entonces, eso también es un poco que van ustedes ganando en la experiencia. ¿Ok? Listo. Listo, chicos. Entonces, vamos con el proyecto, ¿no? Dentro justamente del Classroom, lo que se ha compartido
se ha dejado un proyecto práctico y se ha dejado los archivos correspondientes. Entonces, descarguemos, por favor, este archivo práctico y el comprimido. ¿Ok? Listo. Yo lo tengo acá. Este es el proyecto práctico y aquí están los archivos. ¿Ok? Listo. Lo voy a copiar acá. Listo. Lo que vamos a hacer las primeras sesiones, tal vez 3 primeras sesiones, es un poco en construir o desarrollar este proyecto inicial para ver justamente el alcance de lo que puede hacer Integration Service. ¿Ok? Y dentro de esto mismo, del avance, vamos a utilizar distintas herramientas o tareas para familiarizarnos. ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, todos, por favor, si tengan el archivo y la fuente. ¿Ok? Entonces, lo primero, yo voy a abrir el Visual Studio 2019. Todos deben tenerlo instalado, ¿no? Visual Studio 2019. ¿Ok? Le dan clic. Listo. Entonces, dentro del Visual Studio, ustedes necesitan generar un nuevo proyecto. ¿Ok? ¿En qué carpeta está el proyecto? Está en el Classroom. En el Classroom ahí, Jesús. Dentro de Introducción más Proyecto Práctico. ¿Ok? Dentro de acá. Introducción y Proyecto Práctico. Listo. Ahí te descarga. Listo. Entonces, al abrir el Visual Studio, chicos, le dan crear un proyecto. Crear un proyecto. Y acá ustedes pueden escribir Integration Services. Listo, les va a aparecer, ¿no? Integration Services Project, el primero. ¿Ok? Esto es para Azure. Por ahí necesitas necesitas incluso instalarte un complemento. Este es para realizar una importación. Cuando ahí veamos lo que es digamos, despliegue de proyectos o importación de justamente de un proyecto desplegado, lo vamos a usar, ¿ok? Pero ahorita inicialmente vamos a usar el primero. Integration Services Project. Listo. Le das clic y le das siguiente. Listo. Acá nosotros necesitamos ingresar el nombre del proyecto, donde quiero que se guarde, y el nombre de solución se va a ir cambiando dependiendo el nombre de proyecto que le des. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, yo voy a guardar, ustedes pueden crear todos para cuando yo comparto el proyecto, ustedes lo puedan replicar, lo puedan ejecutar y no tengan problemas. Dentro de SQL, o dentro del disco C, se pueden crear una carpeta que le pueden llamar SQL. ¿Ok? Y voy a generar una nueva carpeta que diga clase 1. ¿Ok? Clase 1. Listo. Listo. Entonces pueden trabajar sobre esta ruta. ¿Ok? Ahí Jesús, no me aparece integration. Ya, llegaste a instalar ahí Jesús el integration dentro del Visual Studio. O ya los pasos del video, ya el motor de base de datos lo instalaste. ¿Ok? Pero el Integration Services era dentro del Visual Studio. Ahí quiero saber si lo llegaste a instalar eso. Ah, John, ahí, por ejemplo, dice que no puede descargar los archivos. Ya. Miren, para descargar los archivos no lo abran dentro de la misma ventana, porque si lo abren, por ahí puede ser de que no les dé opción, ¿no? No les dé opción de descargar. Entonces, hagan clic derecho y díganle abrir en una pestaña nueva. ¿Ok?
cuando le dan pestaña nueva, ya, justamente acá ya les va a aparecer esta opción, descargar. ¿Ok? Para todas las sesiones, siempre abran el archivo en una pestaña nueva. Y ahí le va a dar la opción de descarga. Si abren también lo de abajo, el proyecto etl.zip en una pestaña nueva, justamente ahí les va a dar la opción de descarga. ¿Ok? Ahí intenta eso, por favor, John. Ahí Jesús, ya mira. Dentro del Visual Studio, ok, ya. Acá chicos todos vamos a escribir demo 1, ok. La ubicación justamente le dan la ruta donde han creado clase 1 dentro de C, seleccionar carpeta. Y acá, esto va a depender, ¿ok? Si es que ustedes quieren crear la solución dentro del mismo directorio del proyecto o la solución afuera, ¿ok? O sea, se va a generar un archivo demo underline 01.sln y luego una carpeta y dentro de la carpeta todos los otros archivos. Si activan esto. Si no activan, no, si es que no activan, justamente se va a generar la solución y adentro todos los archivos. Pero si es que activan, todos estarían dentro de del mismo directorio. Por lo general yo no lo activo, ¿ok? Me gusta tener la solución afuera para que tenga una mejor lectura, ¿ok? Listo, listo. No, hasta ahí solamente miren, hemos abierto el Visual Studio, hemos puesto el proyecto Integration Services, siguiente, y le damos el nombre, nada más, ¿ok? Le damos el nombre. La ubicación, pueden manejar la misma ubicación o si no, ustedes pueden manejar cualquier ubicación dentro de su computador, ¿ok? Listo. Ajá, sí, José, termina de esa manera, ¿ok? No es necesario que lo escribas, tal vez puedes examinar y ahí puedes navegar, ¿ok? Listo. Ahí les paso la ruta. Tienen que tener creadas las carpetas SQL y clase 01. ¿Ok? Listo. Listo, chicos. Hasta ahí todos lo tienen ya definido, el nombre, la ubicación. Abajo no llenen nada. Nombre de solución se llena automáticamente de acuerdo al nombre del proyecto. ¿Ok? Listo. Solamente yo he definido el nombre del proyecto y la ubicación. Estos dos, nada más. ¿Ok? Listo. Y luego le dan clic en crear. Si no te sale el slash, no hay problema, no hay problema, José, no hay problema. Tú te aseguras, le haces clic en los 3 puntos y te aseguras que te abra dentro de tu carpeta, nada más. Y le das seleccionar carpeta. Y le damos clic en crear, chicos. Crear. Listo, a ver, José nos dice, antes de dar crear, estaba comentado el check al final. No, deberías dejarlo desmarcado, ¿no? Estaba desmarcado. ¿Y qué significa ese desmarcado? Como les menciono, miren, ustedes pueden ir al paquete, clic derecho, abrir carpeta contenedora, y todo esto son los archivos del proyecto, ¿ok? Sin embargo, tú te vas atrás y acá vas a tener la solución afuera de todos los archivos del proyecto, ¿ok? Y eso te ayuda para que tú abras de acá nomás directo la solución, ¿ok? No, esto no esté con todos los demás archivos que te puede hacer un poco tedioso de ahí buscarlo, ¿no? Si es que tienes más paquetes por ahí. Entonces, por ello, yo lo trabajo de esta manera, ¿ok? Pero igual son gustos por ahí, chicos, a veces. Listo. ¿Dónde te vas? Donde hemos generado
en la ruta, ¿no? En la ruta donde hemos generado. Demo 01. ¿Ok? Yo puedo abrirlo directamente desde acá, ¿no? Package, clic derecho, abrir carpeta contenedor. Y ahí lo vemos. ¿Ok? Listo. Listo. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, esta es la pantalla del Integration Services. ¿Ok? Donde en el lado izquierdo vamos a tener todo el cuadro de herramientas. Todas las tareas. ¿Ok? Y acá va a haber distintas tareas por cada flujo. Mencionamos que hay dos flujos que están acá. La cabecera superior. El flujo de control. ¿Ok? Y el flujo de datos. ¿Ok? Y si ustedes navegan entre esas pestañas, van a ver que sus tareas cambian. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Tenemos parámetros. Parámetros. Ya posteriormente vamos a ver lo que es parámetros. Todavía no. Pero en la parte derecha, nosotros tenemos el explorador de soluciones. Microsoft, dentro de casi todos sus lenguajes, ¿ok? Siempre han definido un explorador de soluciones, ¿no? Si ustedes abren, no sé, un Visual Studio, ¿ok? También van a tener un explorador de soluciones, ¿no? Si están trabajando sobre algún lenguaje de programación. Ok. Ahora, dentro de este explorador de soluciones, yo tengo, en primer lugar, la solución, ¿ok? Y luego tengo el proyecto. Este es el proyecto, el demo 01. Ahora, este proyecto puede tener parámetros a nivel de proyecto. Puedo generar conexiones a nivel de proyecto. Y aquí está el paquete principal, ¿no? Que es el package.dts. ¿Y cuál es el package? Todo, vamos a cambiarlo más de color, todo esto, lo que esté en el centro. ¿Ok? Todo eso. Todo eso es el paquete. ¿Ok? ¿Puedo cambiarle el nombre? Sí, sí se puede cambiar de nombre, ¿no? Le puedo renombrar. Clic derecho, cambiar de nombre. Le puedo decir demo 01. ¿Ok? Le doy enter. Y acá me va a decir, ok, pero el paquete está abierto. ¿Quieres actualizarlo? Sí, a todo. Listo. Y ya se actualizó el nombre del paquete, ¿no? Listo. Entonces, podemos cambiarle el nombre al paquete. ¿Ok? Listo. Ahora, miren, si yo cambio a flujo de datos, miren acá, las tareas cambian. Son otras tareas. Acá van a tener orígenes, transformaciones, destinos. ¿Ok? Pero en el flujo de control no van a tener esas tareas. Van a tener una tarea de execute SQL, una tarea FTP, una tarea script, una tarea de web service, ¿ok? Una tarea XML, los bucles, los contenedores, ¿ok? Entre otras que por ahí son un poco para validar la data, hacer estadísticas, ¿ok? Pero son distintas tareas en los dos flujos. Listo, chicos. Entonces, lo primero, vamos con el archivo. Todos, si han podido ingresar y tienen el paquete creado.